entonces a compartir mi archivo. Compartir contenido por donde te verá. Un ratito. A ver, ¿dónde está el compartir? Dios. No lo encuentro. Oh, tengo problemas. Compartir contenido. Dios. ¿Por dónde está esto? Oh, por alguna razón. ¿Se está viendo? Sí se ve, doctora. Ah, ya, qué bueno. Gracias. Bien. Empezamos ahora con nuestra clase programada para el día de hoy en el curso de Gestión en Salud. Vamos a continuar ahora con lo que ya había empezado el doctor la semana pasada. Él nos habló de la administración y vamos ahora a continuar con este tema. Entonces, el tema que tenemos para hoy es planificación, definiciones, principios, tipo de planificación. Vamos a ver más algunos temas adyacentes a esto. ¿Cuáles son las competencias que esperamos de ustedes? Dice, conoce y aplica la planificación, el concepto de lo que es planificación, las definiciones y los principios de la planificación. De eso es de lo que nos vamos a ocupar en la clase de hoy. Bien, como les decía, la semana pasada el doctor nos habló de administración de manera general y nos habló de las funciones básicas de la administración. ¿Cuáles son? Planificación o planeación, depende del autor, organización, dirección, coordinación y control. Nosotros ahora vamos a ocuparnos de lo que es la planificación. Bien. ¿Qué significa este esquema que tenemos acá? Tenemos un pasado, un hoy y un futuro. Vamos a empezar por el futuro. El futuro, todos sabemos, no está escrito. Primera cuestión, no está escrito, es incierto. ¿No? Nosotros queremos algo para el futuro, pero es incierto. Y eso es lo que vamos a construir. El hoy tampoco está escrito, lo estamos escribiendo. Estamos escribiendo, hoy estamos haciendo una clase de planificación, ¿para qué? Para poder finalmente en el futuro ser doctores médicos. Y el pasado es lo único que tenemos realmente, lo único que está escrito, lo único que es tangible, ¿verdad? Ya lo vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para pasar de este pasado al futuro? Y eso tiene que ver el hoy. Hoy
nosotros con información del pasado, con algo que ya lo vivimos, que ya es real, que ya lo conocemos, podemos hacer, bajo ciertas condiciones, previsiones para el futuro. Y de eso se trata la planificación. ¿Qué es la planificación? No predecir, es eso, no, predecir no, definir el futuro. ¿Cómo? En base a lo que ya tenemos conocido y de lo que nosotros proponemos ahora. Bien, aquí tengo un pensamiento que dice, para pensar en el futuro no debe olvidarse el pasado. El pasado es lo que nos va a dar el punto para dar el salto, ¿no? Como los saltadores, ¿no? De salto largo, tienen un sitio donde se impulsan, ese es el pasado. Y a dónde llegan es el futuro. Bien, ¿qué significan todas estas preguntas? Todas estas preguntas son las que tiene que responder la planificación. ¿Qué? Cuando respondemos esta pregunta ¿qué? Estamos hablando de la naturaleza de lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tal cosa. ¿Por qué? Cuando hablamos del termo estamos hablando de la fundamentación de lo que vamos a hacer. ¿Por qué vamos a hacer esto? Por tal, tal y tal razón. No. Entonces, fundamentamos lo que vamos a hacer. Y en la planificación hay que fundamentarlo todo. Todo tiene que tener un qué y un por qué. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué es el objetivo de la planificación? ¿Para qué hacemos esto? Para resolver el problema que encontramos. Porque vamos con certeza, si tenemos que planificar es porque hemos encontrado un problema. Y ese problema tenemos que resolverlo. ¿Para quién? ¿Para quién es el destinatario de nuestra actividad? ¿Para quién planificamos? Para la persona que necesita resolver su problema. ¿Cómo? El cómo está relacionado con las estrategias. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Son estrategias. Y ojo, aquí tiene mucho que ver la técnica, las teorías. ¿Con qué lo voy a hacer? Estamos hablando de los recursos materiales, financieros. No, ¿con qué voy a hacer? Necesito con qué hacerlo. ¿Cuánto? Cuando hablamos de cuánto, estamos hablando de las metas. ¿Cuánto voy a hacer? Tantas actividades de tal tipo. ¿Con quién? Aquí estamos hablando de los recursos humanos. Y cuando hablo de recursos humanos no me refiero a uno, me refiero a los recursos humanos de toda la organización. Todos en la organización tienen que participar en la consecución de ¿qué? De los objetivos. ¿No? ¿En dónde? Aquí nos estamos refiriendo al ámbito espacial, donde lo vamos a hacer en el centro de salud tal, en el hospital cual, en la región tal, ¿no? ¿Y cuándo? Cuando está referido a la localización temporal. Cuando hablamos de cambio, cuánto no estamos hablando de cuándo lo voy a hacer durante el año 2021, pero también está referido al cuándo voy a estar cumpliendo metas o submetas, si así lo queremos decir, ¿no? Entonces, si repasamos esto, por ejemplo, si tengo un objetivo que dice reducir las enfermedades inmunoprevenibles o algo más tangible, vacunar a los niños menores de 1 año. Ese es mi objetivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vacunar a los niños. ¿Por qué los voy a vacunar?
¿Por qué no tienen vacunas? Porque no están inmunizados. ¿Para qué? Para que tengan inmunidad. ¿Para quién estoy haciendo esta actividad? Para los niños menores de 1 año. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí está muy interesante, estrategias. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer vacuna a demanda, voy a vacunar a demanda, voy a ir casa por casa, voy a poner como ha puesto el COVID ahora, sus vacunatones, ¿no? ¿Cómo? Eso ya es cosa de idearse, pero idearse con criterio, ¿no? ¿Con qué recursos? ¿Con qué lo voy a vacunar? Con vacunas, lógico, pero ¿cómo salen las vacunas? ¿De dónde vienen las vacunas? ¿No? Tengo que prever la compra de vacunas y para eso está involucrado el director del centro de salud, el jefe de logística, el de economía, el de jurídicas, porque ella dice que tiene que firmar el contrato. Entonces, todos están involucrados, ¿no? Entonces, con que logística, con que ya me traje las vacunas de Francia, de donde fuere, y que llegaron al aeropuerto y entonces tengo que tener un sistema que me permita trasladar esas vacunas, primero al ministerio seguramente, y después cómo lo distribuimos. Logística, porque yo no he dicho voy a vacunar a los niños de acá, no, es para todo el grupo, ¿bien? ¿Cuántos niños voy a vacunar? He dicho niños menores de 1 año. ¿Cuántos niños menores de 1 año hay ahora? Hay como 570.000 niños que están naciendo ahora. Entonces, tengo que tener todas las vacunas completas para todos estos 370.000 niños. ¿No? ¿Con quién? ¿Solamente con las enfermeras? No. Está involucrado el jefe del establecimiento de salud, está involucrado el jefe personal, están involucrados todos. No. ¿En dónde? En el centro de salud de Hipólito Unanue. ¿Y cuándo? En el año 2021. Y aquí les dije, en el año 2021 yo tengo que tener, además de a diciembre tener vacunados los 270.000 niños, también tengo que saber cuánto tengo que vacunar en cada trimestre. Eso me va a permitir a mí ir haciendo un seguimiento de cómo están las vacunas. Y eso también es planificación. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, las VAN, la vacunación nacional. ¿Por qué se hacían las VAN? Y fue muy criticado que se las haga en septiembre, octubre, porque en la zona de la sierra ya empezaba a llover. Pero ¿qué pasa? Eso era producto de la evaluación que se hacía. Entonces, a julio se hacía una evaluación. A julio deberían haber cumplido el 50% de su vacunación. Pero no era así. En julio, ¿qué resulta? Estaban con 18, 20% de vacunación en todas las regiones. Entonces, era el momento de hacer algo, porque lo que se tenía que hacer era inmunizar a los niños. Y era el momento de empezar a hacer algo. Mientras se organice y todo, finalmente las van salían en septiembre, ¿no? Y ahí, con qué se convertía en un mar de gastos. Porque ahí, cuando ya se hacía la vacunación, ya no se miraba gastos. Lo único que se veía era vacunar a todos los niños, inmunizarlos. Y eso fue exitoso, porque finalmente llegamos a tener hasta el 98% de vacunación y fue la mejor estrategia para bajar la mortalidad infantil. Que en ese momento, cuando se empezaron a hacer estas VAN, estaban en 98 por cada 1.000 nacidos vivos, ¿no? Y en algunos lugares, como digamos Apurímac, Huancavelica, estaba en 270 por 1.000 nacidos vivos. Esta estrategia permitió hacerlo, pero se tuvo que hacer todo esto, responder todas estas preguntas y responderlas a tiempo. Y eso es importante en la planificación, el control. Bien, ya sabemos que la planificación es una función, la primera función de la administración, pero también es una herramienta que consiste en determinar las metas y objetivos que se van a cumplir.
Los criterios que se han de tomar para la toma de decisiones, los cómo, ¿no? Entonces, el cómo no se toma al buen criterio de la persona que esté en ese momento, no, tiene que haber una base sobre la que tiene que tomar sus decisiones. También determinar los cursos de acción que se van a seguir, actividades, cómo se las va a hacer, y la asignación de recursos, importante, como ya vimos, para el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué requiere la planificación? Tomar decisiones, ¿no? Es decir, seleccionar entre diversos cursos de acción, de todo tipo de cursos de acción. Finalmente, ¿qué nos provee? Nos provee un enfoque racional para lograr los objetivos. Estoy diciendo enfoque racional, pensado, dentro de técnicas, dentro de metodologías aceptadas y aceptables para el país. Un patrón para la evaluación de los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzar las metas. Ya dije, no se hacen las cosas a buen criterio del que está escribiendo ahí. No, tiene que ser dentro de algunas condiciones. Bien. ¿Por qué se caracteriza la planificación? La planificación, ya ustedes lo han captado, está dirigida a la preparación de un futuro, pero un futuro deseable, no cualquier futuro. No, para eso se planifica, para un mejor futuro. Entonces, estamos hablando de un futuro deseable. También se caracteriza porque es aplicable a cualquier actividad en la que los individuos se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones sobre cuestiones que deben ser resueltas. Tomar decisiones. Y estamos diciendo aquí de los individuos se presentan. Las personas siempre tienen que tomar decisiones, ¿no? Y elige las formas de acción, o sea, las técnicas, elige técnicas, que son las formas de acción, y él selecciona prioridades. Selecciona prioridades, ¿por qué? Porque hay tanto problema que resolver que no se pueden resolver todos. Entonces hay que priorizar lo que se va a resolver. Evitar que se mueran los niños es prioritario. Entonces, esas son las características. Y otra característica muy importante es la racionalidad. Todo tiene que ser de manera racional, pensada, con buen criterio. Ya dije, no a criterio de uno, sino a criterio del conjunto, viendo lo mejor que es para la organización. Y hablando de racionalidad, vamos a ver algunos aspectos de la racionalidad. Estamos hablando de la racionalidad al nivel formal. Entonces, esta racionalidad formal es la que pretende relacionar los fines con los medios. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, ¿qué? Relaciona los qué con los cómo. Y subyacente a esto está la racionalidad sustantiva. ¿Qué es lo que trata de ver la racionalidad sustantiva? Los aspectos intrínsecos del proceso formal, que ya lo vimos, de la planificación. Esta racionalidad sustantiva busca el por qué, el para qué y el para quién de la planificación. Ya vemos que nos está respondiendo las preguntas que vimos inicialmente. Y constituye un medio para la determinación de los objetivos
y los cambios requeridos para su funcionamiento. Aquí quiero hacer una pregunta y espero que me respondan. Voy a hacer preguntas y espero que me respondan, ¿no? Pregunto, ¿la planificación es protectora? ¿Alguien que me responda? ¿Alguien puede responder? Sí, doctora. ¿Se podría decir sí, Bien, doctora? ¿por qué? ¿Por qué crees tú que es protectora? Porque al momento de prevenir se toman medidas que evitan que la persona se exponga a un peligro, ¿no? Entonces, de alguna manera se está protegiendo, pero el tema sería hasta qué nivel protege, ¿no? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? No te veo aquí. ¿Cuál es tu nombre? Mi apellido es Andrés, doctora. Andrés. Muy bien. Gracias por tu respuesta y vamos a complementarla. La planificación es protectora. ¿Qué hemos dicho? Planificamos para el futuro, ¿cierto? Planificamos para el futuro. Entonces, al tener una planificación, ¿qué estamos haciendo? Estamos minimizando riesgos. Estamos minimizando riesgos. Estamos reduciendo la incertidumbre, esa incertidumbre del pasado de lo que ya hablamos, se reduce cuando tenemos una planificación. Porque ya cuando planificamos, vemos cómo vamos generando acciones que nosotros consideramos que son pasos firmes para lograr el futuro deseado, para lograr los objetivos y metas que nos hemos propuesto. Pregunto nuevamente, ¿la planificación es afirmativa, positiva? Sí, doctora. ¿Quién me responde? Pregunto, ¿la planificación es afirmativa, es positiva? Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Correcto, es afirmativa, doctora. Es afirmativa. ¿Me dices Sí, por qué? porque va a ayudar de alguna otra forma a elevar el nivel del éxito de la planificación, ¿no? Del éxito organizacional. Perfecto. Eso es. La planificación ayuda al éxito de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque si se ha fijado unos objetivos, se ha fijado unas metas, no son por gusto, son para qué, para mejorar. Y cada logro es un éxito. Si logramos todas nuestras propuestas de 1 año, de 5 años, de 10 años, estamos yendo al éxito de la organización. Y eso es importante. ¿Y cómo se consigue eso? Planificando el futuro, ¿no? Planificando lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, ¿no? Y eso es coordinadora la planificación. Nueva pregunta. Pregunto, ¿la planificación es coordinadora? Jóvenes, Sí, doctora. ¿me dices por qué? ¿Cuál es tu nombre? Tello, doctora. Tello, muy bien, Tello. Sí, es coordinadora porque tenemos que observar las diferentes variables, las personas que van a estar incluidas, los materiales que vamos a necesitar, a quiénes el destinatario al que está dirigido este proyecto, los lugares. Tenemos que ver todo eso al momento de planificar. Muy bien, Tello, excelente. Es coordinadora. Ya lo dijo, no sé su nombre, solamente su apellido Tello, ¿no? Coordina todos los recursos. Y no solamente los recursos, cuando planificamos, ojo, cuando planificamos, no planificamos para nosotros nada más, internamente, porque toda acción, todo lo que se hace, la empresa pública, la empresa privada, es para la comunidad.
Entonces, la comunidad también tiene que participar. Entonces, cuando hablamos de recursos, está bien, estamos hablando de recursos económicos, de recursos personales, de recursos logísticos, o de personal, de jurídicos, etcétera, pero también coordina con la comunidad. Un centro de salud, cuando está haciendo su planificación, solamente planifica tantos casos va a atender el doctor, tantos niños va a atender la enfermera. No, también involucra al alcalde, tiene que estar involucrado, directa o indirectamente está involucrado, a la comisaría, a alguna organización de la comunidad, para A, B o C razones que nosotros vamos a tener que programarlo, ¿no? Voy a ir donde el vaso de leche para que me dé leche para mis niños, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es coordinación, ¿no? Y todo esto, ¿para qué? Para el logro de los objetivos de la empresa, que son el éxito de la empresa, de la organización en general, ¿no? Para un hospital, reducir su morbilidad seguramente será un gran objetivo, ¿no? Para un centro de salud, reducir sus niños enfermos, será un gran logro si es que eso se lo propone, ¿no? Entonces, he leído varios autores, realmente no sé de quién fue la idea, que compara la planificación con la locomotora de un tren. La locomotora del tren, si está en movimiento, si está en buen camino, si está en buena dirección, arrastra todos los carritos del tren y van hacia su meta. Si la planificación no existe, la locomotora está parada y por lo tanto no se mueve nada. Si la planificación no es la adecuada, la locomotora va a estar yendo y viniendo y caminando por los rieles que no debe y seguramente habrá una catástrofe. Entonces, me parece a mí una buena analogía esto de la locomotora. Y hay algo que también tengo que acotar. La planificación, además de ser todo lo que ya hemos dicho, es un proceso continuo. Tanto porque continuas son las actividades que se van a realizar durante el proceso de planificación, cuanto porque no es planifico este año y nada más. No. La planificación empieza con un diagnóstico y ese diagnóstico es hecho con información del pasado, o sea, con lo que se hizo el año pasado, ¿no? Eso es mi base. De allí planifico, ejecuto, etcétera, y evalúo, y tengo que haber tenido una ganancia entre el diagnóstico inicial y el diagnóstico final. Esa ganancia es la que yo quería. Y este diagnóstico final es el que me va a servir de base para la próxima planificación. Entonces tendré que ver aquello que logré, que bien, lo sigo programando así porque ya vi que eso funciona. Ya vi que mis criterios estuvieron bien tomados, mis decisiones, mis acciones estuvieron bien hechas y voy a seguir haciéndolo así. Aquello que no lo conseguí, ¿por qué no se consiguió? Y programar, elaborar nuevas estrategias. Entonces, es continuo. Donde termina una planificación de un año, empieza la planificación del año siguiente. ¿Bien? Bien. Tenemos aquí algunas definiciones de planificación. Naciones Unidas nos dice que es el proceso de selección y elección entre cursos alternativos de acción. Nos está hablando aquí de las estrategias, con vistas a la asignación de recursos escasos, agregan ellos. ¿Por qué? Recordemos que Naciones Unidas
trabaja con países que tienen recursos escasos. Entonces, para ellos, el tema de los recursos escasos es algo que está muy en su mente, ¿no? Con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un diagnóstico preliminar que cubre todos los factores relevantes que pueden ser identificados. De esta definición rescato el diagnóstico preliminar, ¿no? Y resalto también lo de los factores relevantes. Ya hablé algo de esto, ¿no? Hay tantos problemas que resolver que solamente se van a poder resolver los más relevantes, aquellos que son prioritarios. La vida de las personas, por ejemplo, hay que resguardarla. Entonces, eso es prioritario. Bien. Tenemos aquí también, dentro de muchísimas definiciones de planificación, hay muchas definiciones de planificación. Decimos aquí, Peter Drucker dice, es el proceso continuo, menciona que es un proceso continuo, que consiste en adoptar decisiones empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro. Nos está hablando aquí de que no dejar nada al azar, mirar todo lo que puede hacerse, pero responsablemente, no dejar al azar, ¿no? En organizar sistemáticamente, en tomar decisiones, organizar sistemáticamente los recursos necesarios para ejecutar las decisiones y en medir los resultados. Aquí me parece muy bien que nos hable de medir resultados. Nos está hablando de la evaluación final, ¿no? Por aquí nos habla de tomar un diagnóstico preliminar, por aquí nos habla de un diagnóstico final. Tenemos aquí algunas otras definiciones. Stoner nos dice que es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Dicho más corto, elegir metas y medios para alcanzarlas. Bernstein nos dice que es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos. Y aquí dice algo, dice, antes de emprender la acción. O sea, planificar es antes de empezar a actuar. Abrock nos dice que la planificación se aplica a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir antes de que requiera la acción. Nuevamente, para quien no sabe, antes de emprender la acción, antes de la acción. Murdoch nos dice que la planificación consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo y cómo debe hacerlo. Observan en estas definiciones, en todas y en las que hemos visto antes también, está el cómo debe hacerse. De alguna manera lo dice, ¿no? Aquí dice cómo debe hacerse, aquí nos habla de la toma de decisiones, aquí nos habla de escoger los medios y aquí nos habla de elegir medios. Entonces, para todos estos autores y los que hemos visto antes también queda claro que la planificación es un proceso y de los medios que se van a usar para alcanzar las proposiciones. Y quiero aquí presentar una definición de planificación de Hernández que me parece a mí que es la más completa. Me parece que es una
una definición muy completa. Hernández nos dice que es un proceso sistémico, integral, racional y continuo, de previsión, organización y uso de recursos disponibles de un país, de una región, de una familia, con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio prefijados. Analicemos un poco qué nos dice esta definición. Nos dice que es un proceso. ¿Por qué es un proceso la planificación? ¿Cuál es la definición de proceso? Un ingreso, una transformación y un producto que sale al final. ¿Qué es lo que ingresa en la planificación? Lo único que tenemos, la información del pasado. Esa información la procesamos, la analizamos, la convertimos en metas, objetivos y comos, y finalmente sacamos un producto. El producto que vamos a sacar es un plan viable. Nos dice que es sistémico. ¿Por qué es sistémico? Porque involucra a todas las partes de la organización, a todas las partes que se interrelacionan, porque todo en la organización se interrelaciona, ¿no? Todos los niveles, todas las oficinas, todos los departamentos se interrelacionan. Y la planificación hace eso, interrelaciona a todos estos suborganismos de la organización. Es continuo. Sistémico. Es continuo, bueno. ¿Por qué? Ya dijimos porque es continuo, ¿no? Donde termina uno, empieza el otro. Donde empieza una tarea, empieza la otra. Entonces, eso es lo que le da idea de continuidad. Es integral. ¿Por qué? Porque considera a todos los involucrados de manera global. Nadie queda fuera para hacer alguna que otra cosa. No, todos forman un todo aquí para el logro de los objetivos. Cada uno haciendo lo que tiene que hacer, pero de manera integrada e integral. ¿Bien? Y es racional. ¿Por qué? Porque hace uso de técnicas y herramientas lógicas para hacer sus propuestas, y porque requiere de la decisión consciente, pensada, racional de los que toman decisiones para definir los cursos de acción. Bien, entonces vemos que cada una de las palabras que usa Hernández tiene una connotación importante dentro de lo que es la planificación. También nos dice que es previsora, organizada, que usa recursos para lograr objetivos y nos habla también del tiempo y el espacio. Entonces me parece una definición muy completa. Y la dejo para que ustedes la sigan analizando y la entendamos mejor. Bueno, esta es una definición de planificación en salud, que es motivo de otro tema, pero lo que aquí quería rescatar es la forma como también interrelaciona los elementos de la planificación. Dice, es un proceso ordenado de definir problemas de salud. ¿Cómo definimos los problemas de salud? Después de hacer la evaluación, vemos cuáles son las metas no cumplidas, cuáles son los problemas de salud más saltantes, más sentidos, ¿no?
Identificar las necesidades no satisfechas, esto es interactuar con la comunidad. Solamente interactuando con la comunidad vamos a poder sentir las necesidades no satisfechas. Sentados en un escritorio eso no se consigue. Y el estudio de recursos para establecer objetivos prioritarios, nuevamente prioritarios, que sean realistas y factibles. Aquí nos habla de dos cosas muy interesantes, realistas y factibles. Cuando planifico, tengo que planificar dentro de lo racional, de lo factible. Y proyectar acciones administrativas. Bien. Veamos los principios de la planificación. Bueno, debo decirles que depende de cada autor, hay desde 3 hasta 14 principios de planificación. Lo que he hecho aquí es tomar los que he considerado que son los más relevantes y los mínimos también, ¿no? Para poder definir lo que es la planificación. ¿De qué estamos hablando? De universalidad, de precisión, de unidad, de compromiso, inherencia, racionalidad, flexibilidad, factibilidad, y tenemos un factor limitante que vamos a ver, me pareció importante, no está en todos, pero me pareció importante ponerlo y vamos a ver por qué. Vamos a desarrollar esto. Principio de universalidad. Está relacionado con la inclusión de todo el universo de factores que participan en el desarrollo del plan, de forma efectiva, no de cualquier forma. O sea, no podemos considerar esto si tenemos por allí o por algo o alguien que está pero que no produce. No, no es así. Todos tienen que ser efectivos. Y estamos hablando aquí de personal, todo el personal involucrado, todos los recursos involucrados y todo el tiempo necesario para esos recursos. El otro principio es el de racionalidad. Ya hablamos algo de esto. Deben sustentarse en la lógica, en criterios razonables, ¿no? Bien pensados, en metas alcanzables, con los recursos necesarios para lograr. Entonces, tenemos que proponer metas alcanzables, ¿no? El otro principio es el principio de precisión. Para lograr el cumplimiento de las metas con eficacia y eficiencia. Aquí hay que, cuando hablamos de precisión, estamos hablando de, justamente en el concepto propio de lo que es precisión, ¿no? ¿Qué es preciso? Aquello que es tal cual debe ser, ¿no? Y esto es, ¿cómo vamos a alcanzar precisión? Evitando las improvisaciones. Tenemos el principio de flexibilidad. Debe dejar un margen para los cambios producidos por variaciones no previsibles del entorno. Y aquí agregamos, la planificación rígida se hace inoperante. Aquí hablamos de precisión, pero precisión no significa exactamente rigidez, ¿no? Ya hemos dicho, la planificación es para el futuro. Y nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Cuando se planifica, se trata de cubrir todos los ángulos que vayan a dificultarnos el problema, dificultar nuestras acciones. Pero no lo podemos cubrir todo. Entonces, siempre
debe haber un margen para el movimiento. Le decían, cuando se hace una actividad, se programa de controles, por decir, cada trimestre. Primer trimestre, vamos bien. Segundo trimestre, empieza a desviarse la acción. Ya no estamos cumpliendo. Entonces, el plan tiene que tener la suficiente flexibilidad para ingresar a alguna acción que nos haga regresar y poder continuar bien. Porque si no corregimos, para usar el ejemplo, en el segundo trimestre, cuando lleguemos al cuarto trimestre no habremos conseguido meta. Tampoco es cosa de conseguir meta por conseguir, no, conseguir meta bien. Entonces hay que corregir y poder continuar. Y de eso se trata la flexibilidad, poder hacer ajustes en mitad del camino. Pero solamente, y esto es importante, para para las variaciones no previsibles, porque todo lo que es previsible ya lo hemos anotado, ya lo hemos considerado, ¿no? Pero lo que no es previsible no lo pudimos programar. Principio de unidad. Los planes que se elaboren en la organización deben responder a un plan gerencial único, pero un plan general único. Y es así, ¿no? Hay un plan general. Todo lo demás apunta para ese plan. Y con certeza, la unidad más baja tiene un plan de acción. Ese plan de acción apoya a la de su unidad más alta. Pero son la misma misión, los mismos objetivos o las mismas visiones que tienen como empresa. Entonces, a eso se refiere. Garantizando su coordinación e integración. Ya les dije, todo apunta a lo mismo desde el momento, desde el lugar en el que están. Todas las áreas deben participar en la elaboración de los planes. Luego tenemos el principio de factibilidad. Ya algo dijimos de esto. Lo que se planee debe ser realizable y adaptarse a la realidad. No podemos programar, hacer algo que estamos viendo con nuestros recursos, estamos viendo con los dineros que tenemos, con las condiciones que tenemos, que no lo vamos a poder hacer. Entonces, o no lo hacemos o programamos una forma de por lo menos acercarnos, pero no podemos programar para darnos la cabeza contra la pared, permítanme usar el término. Si programo cosas no factibles, al terminar el año, al hacer evaluación, me voy a dar contra la pared porque simplemente no he conseguido mis logros. Podría haber puesto cosas más realizables, que con eso sí iba a ayudar a la organización. El principio de compromiso. La planificación debe ser motivadora y contar con el compromiso de todos los miembros de la organización. El hecho mismo de que todos participen de alguna forma en la planificación ya es un motivador. Esa es una razón importantísima para que cuando se empieza una planificación, comprometer a todos. Sin embargo, por ejemplo, se ha visto, hay estudios que nos dicen que cuando hablamos de planificaciones de corto plazo, de un año, por ejemplo, la gente está motivada de principio a fin. Pero esa motivación se va perdiendo con los años. Entonces hay que cambiar de estrategias, en fin, ¿no? En un plan de mediano plazo ya el personal sobre todo y está desmotivado. Ya está haciendo lo mismo todos los años, sin lograr ver nada. Encima le agregan el tema que ustedes ya saben cuál es, y ni siquiera me pagan más. En fin, cosas de ese tipo. Entonces se van desmotivando. Entonces al personal hay que ir motivándolo
y en sus planes de corto plazo. Este es el principio de factor limitante que les decía que lo pensé un poco antes de ponerlo, pero me pareció importante porque es algo de que no hemos hablado hasta ahora, ¿no? Está hablando de la capacidad de detectar los factores que puedan limitar el logro de metas. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de los factores limitantes, estamos hablando de las debilidades de la empresa, estamos hablando de las amenazas de la empresa que tiene que conocerse para planificar. Si no se conoce, difícil va a ser planificar adecuadamente. Entonces, los directivos, sobre todo ellos, son los que tienen que conocer estas limitantes. El personal puede decirle, pero aquí esto, pero aquí el otro, pero él tiene que conocer, ¿por qué? Porque tiene que tomar decisiones. El principio de inherencia. La planeación, dice, es inherente a cualquier organización humana y es condición necesaria para la administración, que puede conducir al éxito de la organización. Entonces, la inherencia, la planificación es inherente a todo ser humano. Todos planificamos. A ustedes seguramente, bueno, ahora no, porque todos están en su casa, pero seguramente cuando iban al hospital, la noche anterior, arreglaban su maletín y decían, mañana tengo clase de tal cosa, y ponían el uniforme para esa actividad. Luego pensaban, mañana tengo que, bueno, voy a salir, voy a estar en el hospital a las 7, tengo que salir a las 6:30. ¿Eso qué es? Eso es planificar. Llegan a su hospital a las 7 y están pensando, de aquí salimos a las 12:30, me voy a almorzar y en la tarde voy a ir a sacar mis fotocopias antes de empezar la clase de gestión. ¿Qué es eso? Eso es planificar. Todos planificamos. Y anoche, por cierto, cuando estuvieran haciendo tengo tanto, me falta para las copias y me falta para almorzar, entonces es el momento de ir al papá y decirle, papá, necesito. Bien. Estos son los principios de la planificación. Le digo, he puesto lo que considero más importantes, pero no los mínimos, ¿no? Le digo, hay autores que nos dan 3 principios. Me parece que eran muy pocos, no cubrían todo. Algo que no debo dejar de decir si estamos tratando de planificación son las etapas de la planificación. Ya hemos dicho que se comienza con el pasado, se comienza con hacer una recopilación de los antecedentes y hacemos una evaluación de la situación actual, base, ¿no? Entonces, debe incluir los análisis de los factores, ¿no? Esto está incluido en el análisis, y debe ser expresado en indicadores. Todo se expresa en indicadores. ¿Alguien tiene su micro abierto, por favor? Entonces, le decía, la evaluación preliminar debe estar hecha en términos de indicadores, ¿no? Tasas de, porcentajes de, tasas de mortalidad infantil, porcentaje de vacunados, porcentaje de vacunas aplicadas, porcentaje de niños de aquí y de allá, ¿no? Siempre indicadores. Luego se determinan los objetivos y metas. Estos deben estar claramente definidos, deben ser realistas, ya vimos, deben ser factibles, medibles y relevantes. Luego se formulan los supuestos, o sea, las alternativas posibles cursos de acción, ¿no? Cuáles deben estar hechos desde el punto de vista de la realidad de que estamos viviendo, de lo que tenemos y de lo que podemos. Luego se formulan las estrategias. Es recomendable, siempre es recomendable elaborar estrategias porque siempre habrá una que nos da
mejores condiciones para una cosa y otra que nos da mejores condiciones para otra. Entonces se elaboran estrategias y se toman de ellas lo mejor que se puede, ¿no? Luego se asignan los recursos que necesito para resolver estas estrategias. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Con quién? Etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es recursos deben ser asignados de acuerdo a las acciones y actividades que se están escogiendo acá. Luego, con todo esto de lo anterior, objetivos, estrategias, recursos asignados, ya vamos a elaborar el plan definitivo, ¿no? Y después de elaborar todo esto, después de ejecutar todo esto, vamos a la evaluación de plan. Y aquí aquí deberíamos pasar a la acción, ¿no? En realidad, falta aquí el pase a la acción. Y después de ejecutar el plan, vamos a evaluarlo. Ya les dije, evaluar es comparar lo programado con lo ejecutado. La ganancia es lo que preguntamos, ¿es lo que quería? Si no es lo que quería, tengo que ver qué es lo que falló. Y si no, pues seguimos con lo mismo. Y rápidamente, la planificación puede tipificarse por su ámbito de acción. Estamos hablando de planificación global cuando alcanza toda la población. El presidente y el Consejo de Ministros hacen un plan global, por ejemplo. El ministro de Salud y su equipo hacen un plan global de salud para eso. El plan sectorial, cuando se refiere a un sector. Recordemos voy a decirles una cosa. Tenemos un plan general, un plan global, ¿no? Y esa es la que nos va a dar la política global. Después, cada sector tiene sus propias políticas. El sector salud tiene sus propias políticas, ¿no? Y lo que se hace debe estar enmarcado dentro de... Todo lo que se haga en Perú debe estar enmarcado dentro del gran plan, ¿no? Todo lo que se haga en el sector debe estar enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial. Que en este momento creo que no hay política sectorial. La última que hubo fue una que... la última fue una que modificó, me parece, Humala, pero fue parte de una que elaboró Toledo. Toledo tuvo la visión, dígase lo que se diga de él, tuvo la visión de pretender hacer un plan de muy largo plazo. Y en su gobierno unió a todas las fuerzas políticas y elaboraron un plan de largo plazo hasta el año 2000, en donde todas las fuerzas políticas se comprometieron a cumplir ese plan. Y mal que mal, realmente se ha cumplido. Era para el año 2000, Humala le hizo algunas modificaciones, pero básicamente se mantuvieron, ¿no? Eso fue el plan sectorial. Y luego tenemos el plan local, que son para áreas geográficas determinadas. Luego también tenemos la planificación por su ámbito temporal. Estamos hablando de planificaciones de corto plazo, que son las planificaciones de un año, las planificaciones operativas generalmente. Planificación de mediano plazo. Aquí antes, y cuando digo antes estoy refiriéndome a unos 15, tal vez 20 años, era casi una norma decir que el plan de mediano plazo era el plan a 5 años. Ahora, dadas las condiciones, ¿no?, los cambios tan frecuentes, los cambios y tan rápidos, entonces un plan de 5 años podría quedar obsoleto a los 3 años. Entonces hay que pensarlo en eso. Y la planificación de largo plazo era aquí ya ni siquiera le puse los años, porque decía un plan de largo plazo es un plan de 10 años.
Y ahora ya no parece ser cierto eso. ¿Ve? Luego tenemos el tipo de planificación por su extensión. Tenemos la planificación estratégica, la táctica y la operativa. ¿Qué es la planificación estratégica? Es el gran orientación de las políticas. Aquí le he puesto de salud, pero en realidad es el plan orientador de las políticas de cualquier organizador. Este es el plan que usan los estamentos mayores, ¿no? Las gerencias, los ministros, ellos son los que usan planes estratégicos. Generalmente son planes a largo plazo. La planificación táctica toma decisión en función de las metas, lo que se alcanzó o lo que se pretende alcanzar. Está muy dirigido por ese, es como un corredor por el que corre la planificación táctica. Y la planificación operativa es aquel que cumple objetivos específicos de programación y es el que generalmente son planes de un año. Cuando le decía aquí, la planificación de corto plazo generalmente son planificaciones operativas. Operativas es el cumplidor de metas. En el plan operativo vamos a encontrar mucho el tema de metas, que no lo encontramos en el plan estratégico, por ejemplo. El plan estratégico habla de objetivos. El plan operativo habla de metas. Bien, ya no queda tiempo para hablar de esto otro, ¿no? Me quedan 2 minutos. La planificación tiene un momento político, ¿no? En este momento político, que es un momento declarativo en realidad, todo es declarativo aquí, define los objetivos, reducir la mortalidad en niños menores de 5 años. Es declarativo. Las políticas. De proteger la salud integral de la mujer y del niño. Ese es uno de los elementos de política actuales, ¿no? Declarativo. Y las estrategias es, bueno, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Y lo que es muy importante aquí es lo que se llama el esquema general del plan, que no es otra cosa que la operativización de la política. Entonces, es el paso de lo político a lo técnico administrativo. Entonces, aquí digo reducir la mortalidad en niños menores de 5 años, aquí digo vacunar a los niños, controlar a la madre gestante, reducir riesgos prevalentes en el niño, ya voy tocando tierra, ¿no? Esta es la operativización de la política. Y este es el paso más importante. En mi vida, en cuanto a salud, he visto lineamientos de política que nunca pudieron operativizarse. Y esta es la parte más importante. Y la parte operativa, que es convertir vacunar a los niños, voy a vacunar a 700,000 niños, o 570,000 niños, que son los que se esperan este año, ¿no? Bien, creo que con esto terminamos. ¿Y con qué concluimos? Que la planificación es la función rectora de la administración, es importante para el logro de los objetivos, su éxito reside en el compromiso de todos los involucrados, y aquí le agregamos lo que permite la planificación: ahorrar recursos. Ya dije, se planifica porque hay recursos escasos. Entonces, ahorramos recursos, actuamos en el momento adecuado, tenemos los recursos adecuados, eso nos permite ahorrar recursos, se dirige a la persona adecuada y se evalúa el cumplimiento de los objetivos. Bien, tenemos la bibliografía consultada y creo que no tenemos más tiempo.
Eso es todo por ahora, jóvenes. Y los esperamos en nuestra clase del próximo jueves, de gestión el próximo jueves, en donde vamos a ver lo que es la planificación estratégica, que es uno de los tipos de planificación que ya hemos visto por aquí, pero que tiene muchísima importancia en la ejecución de planes. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Lean, analicen lo que se les ha dado para que puedan en un futuro poder